amigos, bienvenidos a su programa ¿Quién soy yo? El día de hoy vamos a continuar con esta serie de charlas sobre la vida de los santos y su influencia dentro de la Iglesia a través de los siglos. El día de hoy será la cuarta exposición de nuestro amigo Guillermo Macías, que continuará situándonos dentro de la historia, dándonos el contexto social e histórico en el que han vivido estos santos y de una manera muy amena contándonos de esta influencia dentro de la historia de la Iglesia. Bienvenidos a todos, Jorge, Sister Janice. Guillermo, adelante. Pues nada, a mí el tema de este programa de radio, que discutimos tanto como ponerle ¿quién soy yo?, me parece que es la primera pregunta que al final se hace todos y cada uno de los santos. ¿Quién soy yo de cara a la eternidad? ¿Quién soy yo de cara a Dios? ¿Y quién soy yo de cara también a mis hermanos los hombres? Y por eso me encanta realmente el nombre de este programa. Ahora bien, hemos visto en los programas anteriores que pues ha habido santos en todos los siglos que revisamos hasta el momento, y la vez pasada nos quedamos en estos santos precursores de la Reforma Católica y particularmente nos quedamos con San Ignacio, con Santa Teresa, como unos claros ejemplos. Viene en Europa el Concilio de Trento, que era un concilio que estaba esperadísimo y que se tardó como 150 años en llegar, pero así como el Cuarto Concilio Lateranense que mencionamos en 1215 es como un parteaguas de la Iglesia, este de Trento es un parteaguas tan fuerte que fue el último concilio para los próximos 300 años y que realmente puso las pautas. No nos podemos entender a nosotros católicos del siglo XXI, particularmente nosotros los hispanos, sin Trento. Casi diría yo que este nuevo mundo fue evangelizado antes, durante y después de Trento. Y claro que la manera en que somos católicos pues influyó bastante. El concilio lo convoca el Papa Pablo III, se llamaba Alessandro Farnese, y lo va a concluir el Papa Pío IV, Giovanangelo de Medici, y es el concilio más largo de toda la historia. Duró de 1545 a 1563. Bien 18 años y 5 papas, fue largo. Y obviamente tenía que ver con responder a la reforma propuesta por Lutero. Y recordemos que Lutero tenía razón en muchos aspectos. No nos escandaliza concilios cuando se reúnen o revisan aspectos doctrinales o revisan aspectos disciplinares. Y Lutero en lo doctrinal se equivocó de cabo a rabo desde el punto de vista católico. Pero en el disciplinar tenía toditita la razón y la Iglesia necesitaba una reforma. Y ya que el concilio se reúne y va a sacar sus propias conclusiones sobre la Eucaristía, sobre que los obispos se porten bien y visiten sus diócesis, cosas por el estilo, pues tenemos ahora que ver a los seguidores, a los que podríamos decir implementaron el concilio en la Iglesia, particularmente los jesuitas. Y pues tenemos grandes santos que podríamos decir abiertamente son producto del concilio. Particularmente me gustaría detenerme en dos, en San Pío V y en San Carlos Borromeo. Pío V se llamaba Antonio Ghislieri y pues fue papa. Era dominico, sirvió como maestro de novicios, luego fue nombrado superior de varios conventos, lo hicieron cardenal y por supuesto en cuanto cardenal se esforzó en la lucha en defensa de la fe contra los postulados protestantes. Ojo, contra lo que los protestantes decían en el sentido doctrinal de la Iglesia. Recuerden ustedes, negación de los sacramentos, incluida la Eucaristía, negación de la autoridad del Papa, negación del culto a la Santísima Virgen, negación de la libertad del hombre, porque ya ven que el mundo protestante tiende más bien a creer en la predestinación, y pues este Papa estuvo luchando contra ello. Y él decía, realmente mis armas no son sino la Eucaristía, es decir, Jesucristo presente, todo él completo, y María particularmente con el rezo del rosario.
un gran apóstol mariano, un gran apóstol del Rosario. Iba a aplicar fortísimamente las reformas del Concilio de Trento. Primero, que un obispo fuera obispo de una sola diócesis y viviera en ella. Segundo, va a publicar un nuevo misal. Y este misal es el que todavía los católicos que les gusta la misa preconciliar, es el misal que siguen utilizando. Y además va a publicar un nuevo compendio de la fe, el Catecismo Romano. El catecismo que había sido prácticamente un invento de Lutero, muy buena idea de Lutero, y que la Iglesia dice, claro que es necesario. Por otro lado, va a tener muchas tensiones con el mundo islámico, con la Sunna, y va a organizar, podremos decir, la ultimísima cruzada, que concluirá con la famosísima victoria de Lepanto en 1571. Él tuvo una especial manifestación de Nuestra Señora que le hizo saber que la batalla de Lepanto, que había sido organizada entre tres grandes potencias, España, gobernada por el hijo natural de Carlos V, don Juan de Austria, Venecia, que estaba capitaneada la flota por Andrea Doria, y la misma Santa Sede, cuya flota sean vanos, que no quieran acumular episcopados, que sí vivan en su diócesis, que conozcan al clero y funden como primera labor importante el seminario, que también el Concilio de Trento establece por vez primera, es el colmo que se ha tardado tanto, el seminario como lo conocemos hoy, y pues tenemos un obispo que realmente dijo, hagámoslo. Y ese es San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, de hecho, es el patrono de los obispos, por lo que vamos a ver ahora. Él nació, los Borromeo son una familia importantísima de las tres grandes familias nobles de Milán, que son Visconti, Sforza y Borromeo. Pues él pertenecía a una de esas tres grandes familias del milanesado. Nació en Arona, que es donde tiene la mayor parte de las poblaciones. De hecho, hay ahí en Arona la segunda estatua más grande del mundo. Después de la que está en Nueva York, de la Estatua de la Libertad, la siguiente estatua, mucho más antigua, es la de San Carlos. San Carlotes, le dicen, San Carlone. Y ahí nació en 1538 y murió en Milán en 1584. Muy chiquito, como se usaba en la época, lo destinaron al clero, recibió la tonsura a los 12 años y ya le encargaron a sus 12 añitos, que es el colmo que ocurriera, pero así ocurría antes del Concilio de Trento, el gobierno de la abadía benedictina de San Gracián y San Felino. Al ratito, a un tío suyo, por el lado de su madre, lo nombran papa. Pío IV, que era de la familia Medici, y pues lo va a hacer cardenal. Es decir, Pío IV peca de nepotismo, perdón que lo diga con esa claridad. Y lo va a nombrar además secretario de Estado. Él tenía 22 años y ya era secretario de Estado. Va a ser creado cardenal antes que sacerdote y obispo, que será 3 años más tarde, en 1563, y viene el concilio. El concilio, él fue uno de los principales factores que intervinieron y encargar principalmente de la supervisión del catecismo. Entonces, el primer catecismo de la Iglesia que surge por Pío V, prácticamente quien lo hizo fue San Carlos Borromeo. Y San Carlos Borromeo, una vez terminado el concilio, pues dice, a mí ya me nombraron antes arzobispo de Milán. Paremos con San Carlos Borromeo. Como ya había sido obispo, dice, dejo de ser secretario de Estado y me voy a atender mi diócesis, que es lo que ha pedido el concilio. Y resulta ser un obispo, un pastor ejemplar en la aplicación de las reformas. Va a fundar en una diócesis que era enorme en ese momento, porque incluía toda Suiza y toda la Lombardía, que es la provincia más norteña de Italia, que queda pegada a la Lombardía. Pero imagínate Suiza, que es todo un país, por 2. Eso era su diócesis. Fundó 470 escuelas de catecismo. Formó a 3,000 catequistas y a 40,000 alumnos. Y estamos hablando del siglo XVI. Fundó además 6 seminarios en su diócesis para formar a los sacerdotes. Además, amigo que era de los jesuitas, organizó tandas de ejercicios.
Fue, a pesar de ser de una familia noble como los Borromeo, un gran ejemplo de austeridad y visitó toda su diócesis. Que, ojo, Suiza había quedado del lado de los protestantes. Fue perseguido y maltratado. Y aún así tenemos, pues bueno, un gran santo. Cambiando de siglo, no sé si tengan alguna pregunta de estos dos primeros que son partícipes inmediatos del concilio. El siglo XVII nos va a traer una gran bendición, una gran novedad, y es Santa Margarita María de Alacoque. Ella nació en Janot y murió en Paris-le-Monial. Nació en 1647, murió en 1690 a sus solo 43 años. Y ella hizo un voto particular a Dios: os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. A los 9 años hizo su primera comunión, ingresó al convento de la Visitación en 1671, es decir, tenía 21 años, y realmente encontró una relación filial con María impactante. María es la que dirige toda su vida, María Santísima, obviamente. Y en un momento, en una especie de sagrada conversación, podríamos decir, tiene experiencias místicas donde ve a nuestro Señor, a Nuestra Señora, a algunos santos, y todos hacen chorcha, digamos, entre ellos. Una cosa que es como que impresionante. Y ella tenía claro que sus 3 armas para la lucha eran una conciencia muy delicada, la santa obediencia que le implicaba su voto como monja y una fidelidad y devoción enorme a la cruz. Y entre 1673 y 1675 va a tener 4 revelaciones impactantes, porque se le aparece nuestro Señor como Sagrado Corazón. Y estas revelaciones implican el apasionado amor de Cristo a los hombres. Es decir, Cristo que dice, es que ya no puedo más con los sagrarios vacíos, ya no puedo más con los sacerdotes que no cumplen, ya no puedo más con los pecados contra mi persona, y aún así los sigo queriendo. Por otro lado, refleja así un ardiente deseo de ser amada por los hombres, y por eso les manifiesta su corazón y le pide a Margarita que exponga esta imagen nueva de Cristo en cuanto Sagrado Corazón, en el que pide obviamente reparación por la ingratitud de los hombres. Santa Margarita tuvo como guía espiritual otro gran santo, un jesuita, Saint Claude de la Colombière, que, como los jesuitas ya se habían expandido por el mundo, fue quien realmente ayudó a este deseo del Espíritu Santo de manifestar y exponer la imagen de Cristo en cuanto Sagrado Corazón, que al menos aquí en México, Nueva España, pues tuvo un éxito total. Casi todas las iglesias novohispanas, la puerta del sagrario tiene ya la figura de un Sagrado Corazón. Y en ese sentido tenemos Trento y el corolario de Sagrado Corazón de Jesús, y entendemos cómo somos los hispanos católicos en este continente al menos. No sé si tendrían alguna pregunta hasta el momento o sigo con el final del Sagrado Corazón. La cuarta revelación es muy particular porque le implica establecer una fiesta litúrgica en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Y de ahí nace también la devoción que tantos tenemos de la misa de los primeros viernes, particularmente del primer viernes que acaba de pasar, que fue la fiesta del Sagrado Corazón, y que después tendrá como consecuencia el sábado siguiente el Corazón de María. Por otro lado, deja claras sus 3 grandes deseos: el deseo de amar a Dios, y no sé si habría alguna pregunta sobre esto. Guillermo. No me gusta saltarme mucho. Sí, dígame. No. Yo te quiero decir, yo tengo una historia personal de mis abuelos, porque son muy devotos al Sagrado Corazón de Jesús.
tanto que mi papá es Rodolfo de Jesús, porque pues siempre se encomendaban, la tradición en México es de nombrar a los hijos al santo en que se encomiendan. Mi tía es Socorro porque se le encomendaron a la Virgen del Socorro, mi papá es Rodolfo de Jesús porque lo encomendaron al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, una tradición muy de nosotros, y es algo increíble cómo esta imagen del corazón de Jesús impacta, porque tú lo ibas contando, yo me lo iba imaginando como lo he visto rodeado de espinas y se ve la sangre. Bueno, es como lo tengo en la mente, y muchas veces lo he visto con una palabra que dice detente, o algo así con esa palabra, y me vino mucho a la mente qué impresión tiene, y sobre todo en nuestra historia en México, esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y es increíble que ahora que mencionas que fue desde el año 1600, finales de 1600, con Santa Margarita María de Alacoque, esta relación que tenemos, y luego esto cómo se une a Sor Faustina, que muchos años después, hasta cuando fue, que también tuvo esta revelación de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es increíble cómo se viene a confirmar muchos años después, ¿verdad? Sí, lo que dices tiene muchísima claridad, y cuando yo hablo de los concilios, que digo que tratan solamente aspectos disciplinares y aspectos doctrinales, cuando el concilio trata aspectos disciplinares, híjoles, que hace upa y se pelean y revisan 20,000 cosas, porque es el aspecto muy humano de la iglesia. Pero cuando se trata de los aspectos doctrinales de los concilios, es que es impactante lo lógico, el seguimiento que se le da a la misma idea. Cómo en el aspecto doctrinal no vas a encontrar, incluso en los concilios, contradicciones en términos, sino que los concilios van como reafirmando lo anterior. Y lo que acabas de decir del Sagrado Corazón y del Señor de la Misericordia, pues es que es el mismo Cristo, que es Dios y que no puede contradecirse. Y lo mismo podrías tú hacer si tomas en cuenta las apariciones de Nuestra Señora, que las únicas apariciones que la iglesia reconoce como que no hay duda que sí se apareció, todas las demás son muy bonitas devociones y no las prohíbe, Nuestra Señora del Pilar y las que tú quieras, pero las que la iglesia dice no hay duda de que María Santísima se apareció y dejó mensaje, que son Guadalupe, Vaux, Lourdes y Fátima, tienen la misma continuidad que tú acabas de descubrir en el Sagrado Corazón y en el Señor de la Misericordia. Sí, efectivamente así es. Y entonces tú no puedes entender se me acaba de ir el nombre de la beata de la Santa Polaca. Sor Faustina Kowalska. Sí, no puedes entender a Sor Faustina Kowalska sin la devoción al Sagrado Corazón. Eso, o sea, se desprende lógicamente. Sí. No lo oímos, Sister Janice, tiene que conectarse. Sí, y prender su micrófono. Gracias. Perdón, solo para comentar que siempre en mi casa de niña hubo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en forma de una dedicación a nuestra familia, y que llevó la firma de mi papá y de mi mamá, y siempre lo tengo hoy y lo guardo como un tesoro. Y son tesoros de guardar y que se repiten. Aquí en México era más común en las generaciones antiguas el entronizar al Sagrado Corazón, y pues en mi familia hay una imagen francesa como de este tamaño del Sagrado Corazón que estuvo en casa de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis papás. Ahora casualmente está en casa de mis suegros y le pertenece a mi hermana la monja, y mi hermana la monja dijo, te lo presto para tus suegros, pero cuando tus suegros ya no estén, me lo das para mi convento. Y sí, es la imagen del Sagrado Corazón, que señala su propio corazón. Y yo también recuerdo todas las noches mi papá, antes de irse a dormir, rezaba ahí enfrente de sus oraciones de la noche. Y es común en México no sé expresión, se me fue el nombre técnico, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sí. Sí.
Es un tema tan lindo que podríamos dedicar otro programa, siempre digo lo mismo, solo a esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de la Virgen María, porque todas las promesas que hizo nuestro Señor a Sor Faustina y todas las visiones que tuvo Santa Margarita María de Alacoque son increíbles. Podríamos dedicar otro programa, ojalá en otra ocasión. Podríamos hacerlo casi como un análisis comparativo de las dos devociones, no se me había ocurrido. Será casi como una tesina. Sí. Pues sí, se la encargamos a Jorge Vela, que nada más afirma. Yo la coordino. Perfecto. Bueno, pues me voy a dar un salto en el tiempo para hablar de unos cuantos santos que fueron grandes educadores. Me refiero, en primer lugar, a Juan María Vianney. Y yo sé que la gente va a decir, gran educador. San Juan María Vianney, que es el patrono de los sacerdotes, era un pésimo alumno. No le gustaba el estudio, le costaba trabajo, pero él quería ser sacerdote. Sabía que Dios lo llamaba para ser sacerdote. Lo quería él, pero lo quería Dios, que luego importa más lo que Dios quiere, lo que quería él. Y pues él entendió que a través del estudio tenía que llegar a ser un gran sacerdote y pues fue de esos que se ordenó más por terquedad que por otra cosa, porque cada vez que venía el momento de que vamos a ordenarlo, lo veían así como que, pero sí está malo para el estudio, sí no es brillante, parece que es hasta un poco cortito, para decirlo amablemente. Finalmente logra ser ordenado y dicen, ¿y ahora qué hacemos con él? Y deciden mandarlo pues a un pueblo así como que perdido, donde no haga mucho daño. Total, ahí viven solo campesinos que son tan ignorantes como él, ¿qué más da? Y resultó que, aunque sus superiores decían sus limitaciones intelectuales no podrán hacer mucho daño, lo que hizo fue mucho bien, porque conocía el corazón del hombre. Y dio un gran ejemplo de virtud. Era un confesor magnífico, tenía un don que algunos confesores tienen, de que si tú llegabas un poco rejego a la confesión, él te confesaba por ti, digamos, él entendía, no, acuérdate que tú también pecaste de lujuria, venga, acuérdate que la gula es lo tuyo, cuéntame de eso, ¿no? Y fue también un gran promotor de la Eucaristía, le tiene una devoción enorme a la Eucaristía y a la devoción mariana. Ciertamente, don Sata, que es muy cuco, nunca quiso a Juan María y tuvo muchísimas tentaciones y apariciones, y es de esos santos que realmente veía al demonio enfrente y decía, cállate que estoy en otra cosa que es más importante, cosas por el estilo. Y pues si ha sido patrono de los sacerdotes, es porque al final, yo siempre insisto que cuando la iglesia canoniza, canon es como el archivo. Cuando la iglesia mete a alguien en el archivo de los santos, lo mete porque le consta, tiene certeza de que ya goza en el cielo, pero también de que su vida sirve de ejemplo para otros. Y el gran formador de los sacerdotes debería de ser el ejemplo de Juan María Vianney, así como el gran ejemplo para los obispos es San Carlos Borromeo. Y pues sí, ha sido declarado patrón de los sacerdotes. Él nació al final del siglo XVIII y muere en pleno siglo XIX, en 1859. Queda muy cerca de Baguio y Monial, por cierto, donde fueron las apariciones del Sagrado Corazón. Por otro lado, coetáneo suyo, tenemos a Marcelino Champagnat, que como dato curioso, creció sin asistir a la escuela. Como dato curioso, tenía grandes dificultades para el estudio. Y como dato curioso, fundó una congregación dedicada a enseñar catecismo a los niños y a propagar la devoción mariana, con lo que funda a los Hermanos Maristas en el año de 1816. Y Hermanos Maristas que están allí y que son muy buenos. Yo hice hasta la secundaria en el colegio alemán, la prepa ya la hice con sacerdotes maristas, que se fundarán después que los hermanos, porque tienen la misma espiritualidad. Aquí en México es famosísimo el CUM,
que es el Colegio de los Maristas por antonomasia. Ya tienen incluso una universidad que sin pena se llama la Universidad Marista de México, y en inglés son conocidos como The Christian Brothers, y que han también dado muchísimas, son muchas generaciones, particularmente en Irlanda y en el mundo hispanoparlante, que han sido educados por maristas. Entonces, pues también tenemos un gran educador. Y el tercer gran educador que quisiera yo presentarles como modelos de santidad es San Juan Bosco. San Juan Bosco, que es un tío muy simpático, muy agradable, es de esos santos que hay que querer, así como que les puedes hablar de tú y decirle, no, ahora sí, neta, me enfadé contigo y tal, ¿no? Él fue un hombre que tuvo hasta 159 sueños proféticos, y siempre pensando en el interés por la salvación de la juventud. A él le preocupaban mucho los jóvenes. Y es que los jóvenes no nos deben solo de preocupar, nos deben de ocupar, en el sentido de que si no hay formación de los jóvenes, de las siguientes generaciones, pues es que apaga y vámonos. Porque si no tienes jóvenes en tus filas, llámese iglesia en general, llámese hermanas de San José, llámese caballeros del Santo Sepulcro, llámese como se llame, si no tienes jóvenes, pues vamos envejeciendo y la obra muere. Y por eso también la iglesia en general, no solo la vida consagrada, no solo los que pertenecemos a algún mochiclub y que estamos felices ayudando a la iglesia, necesitamos jóvenes, porque la siguiente generación debe de pasar la fe a la siguiente y esta a la próxima, y así hasta que el mundo sea mundo, que es lo que ha venido haciendo la iglesia en los últimos 2000 años, y también a nosotros nos toca. Y esto le preocupaba enormemente a San Juan Bosco. Y ciertamente la juventud, pues yo creo que es la época ideal. A mí me gustan mucho los jóvenes, debo decirlo, particularmente los universitarios, porque me dedico a la universidad. Yo siento que cuando llegas a la universidad, pues ya pasó el tiempo difícil de la adolescencia, ya estás en la primera madurez, pero todavía no llega el problema de la adultez, que empieza el problema de la salud, te quedas calvo, ese tipo de cuestiones. En la universidad todavía tienes suficiente madurez como para dedicarte a lo que quieres que sea el resto de tu vida, y todavía no tienes todas las responsabilidades que tendrás después. Es una época ideal, pero hay que formarlos. Y para que lleguen bien a la universidad hay que formarlos bien en la primaria, en la secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, eso de trabajar por la juventud, que fue realmente lo que hizo Juan Bosco, y por eso es un gran educador, es importantísimo. En el siglo XIX que vivió Juan Bosco, y también en el 20 y también en el 21 que nos ha tocado estrenar. Él tenía tres grandes amores. Jesús sacramentado, y vean que a partir del Cuarto Concilio Lateranense el tema Eucaristía con qué frecuencia aparece. María Auxiliadora, una devoción preciosa de Nuestra Señora, y por supuesto el Sumo Pontífice, la fidelidad a Roma. Porque el barco de la iglesia, Dios mío, está gobernado por ese capitán que se llama Pedro, y estamos en él. Y él ha sido designado por el Espíritu Santo. Y pues bueno, con esto les dejaré yo un capítulo de en qué se parecen los santos del siglo XIX, grandes educadores, grandes formadores. No sé si tuvieran una pregunta sobre ellos antes de pasar al siglo XX, XXI, que son los que nos tocan y nos corresponden. Guillermo, no es tanto una pregunta como comentario, que cuando era misionera en Brasil, noté cuánta presencia de seguidores de San Juan Bosco hubo, y escuelas salesianos, sus nombres eran salesianos, y devoción a María Auxiliadora, y muchas niñas con el nombre Auxiliadora. Sí. Entonces tenía gran influencia sus seguidores de Juan Bosco en Brasil. Nunca he conocido una niña que se llame María Auxiliadora, al menos aquí en México no conozco ninguna. Qué bonito saber que en Brasil existe eso.
¿sí? Y aquí en México tenemos salesianos, son muy fuertes, por ejemplo, en Guadalajara. En Guadalajara han dejado una impronta fuerte. Y lo que sí es común en México es encontrarte un chico que se llama Bosco. Ajá, sí, sí, también. Muy común en Brasil. ¿Y qué es la relación entre salesianos y Don Bosco? Juan Bosco. Que Don Bosco fundó su congregación inspirada en la obra del Santo Sales, de San Francisco de Sales. De hecho, San Francisco de Sales está considerado patrón de los escritores y San Juan Bosco es patrón de los editores. Yo, Guillermo, quisiera hacer una pregunta, igual estoy equivocado. Me da la impresión en estos últimos 3 programas y en este cuarto, que la iglesia, bueno, mejor dicho, Dios nuestro Señor fue inspirando y llamando a distintas personas para trabajar y formar gente dentro de su iglesia. Vamos a pensar en Santa Teresa de Ávila, vamos a pensar en San Ignacio de Loyola, y también en santos, perdón por el ruido, que trabajaban hacia afuera. Es decir, los santos que ayudan a reestructurar la iglesia, como los que dije, pero también los santos que trabajan, perdón por el ruido, los santos que trabajan directamente con las almas, como el santo cura de Ars que ahorita mencionabas, como San Juan Bosco que trabajaba con las almas directamente, los jóvenes, como la Madre Teresa de Calcuta, o en tiempos actuales como, bueno, recientes actuales, Juan Pablo II, que trabajaba con las almas directamente, pero también trabajaba para formar a la estructura de la iglesia. Entonces veo esa doble tendencia del Espíritu Santo, cómo va inspirando esa bendición de ayudar a la iglesia, formando dentro para su gente, pero a la vez también formando y trabajando directamente con las almas. No sé si estoy correcto. Creo que estás en lo correcto y de hecho me abres la puerta para explicar a los santos del siglo XX prácticamente en ese mismo sentido que tú dices. Yo siempre digo que el Espíritu Santo no se contradice. No sería Dios si se contradijera. Y cuando el Espíritu Santo inspira estos modelos de santidad, pues no va a inspirar modelos que sean contrapuestos, contraproducentes. Siempre serán más bien que llenan unos huecos en la misma dirección. Y claro que lo que tú dices es cierto. Y por eso es que en mi cabeza, tratando de hacer este curso de historia de la iglesia a partir de los modelos de santidad, es que me atrevo yo a proponer estos modelos de santidad en el sentido de que sí se parecen entre sí los santos del siglo XVI, se parecen entre sí los santos del siglo XIX, porque están cumpliendo o enfrentando o dando respuesta, como lo quieras decir, a los problemas de ese tiempo. Que si son problemas humanos, son problemas de siempre. Y por eso la gran actualidad del mensaje, no lo sé, de San Agustín, la gran actualidad del mensaje de San Francisco y la gran actualidad del mensaje de Juan Pablo II, a quien muchos de nosotros pudimos conocer en persona. Y no es que se contrapongan entre sí, son santos distintos, son carismas distintos, pero que nos llevan todos a un mismo fin que es Dios, a un mismo fin que es la santidad, a un mismo fin que es la trascendencia, como quiera que lo quieras decir. Y sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, Jorge. Bueno, pues entonces déjenme terminar con un apartado que yo llamaría los santos de hoy, y veo que el tiempo ya se me fue, así que seré velocísimo. El siglo XX produjo grandes santos. Por un lado, hay muchos mártires, muchos creyentes que sufrieron persecución y martirio, muchos por totalitarismos, como la guerra cristera que hubo aquí en México, pongo entre otros santos al padre Agustín Pro, también jesuita, o la guerra civil española, que
tiene grupos hasta de 200 mártires del mismo día y del mismo lugar, una cosa impactante. O la Alemania nazi, como por ejemplo este obispo cardenal, que además era conde, August von Galen, por no hablar del comunismo, cuántos mártires produjo. Por otro lado, es un siglo que nos dio unos mujerones impactantes, como Santa Teresa de los Andes, una chilena que se llamaba Juana Fernández Solar, que vivió solo 20 años y que tenía claro que morir es sumergirse en Dios. Y obviamente que sus amores básicos fueron Jesús y María. O esta otra carmelita, Teresa de los Andes era carmelita, Benedicta de la Cruz, que en el mundo se llamó Edith Stein, que era judía, que se convirtió cristiana, que es una de las grandes perlas de la filosofía del siglo XX y que abre el tema de la mujer en la iglesia. Ya le pueden preguntar cuando venga el tema con Maru Cárdenas, cómo se encontró con Cristo, cómo ella dice, Cristo se elevó radiante ante mi mirada, y cómo encontró en el amor a la cruz su propio medio de salvación y que murió mártir de los nazis. Por otro lado, tenemos a Victoria Díaz y Bustos de Molina, que murió a los 33 años y que dejó muy claro que con Cristo muy dentro de su corazón y siempre en primera fila llegaría a la santidad. De hecho, sus últimas palabras fueron: veo el cielo abierto. O un caso mucho más reciente, Gianna Beretta Molla, una italiana que cuando le avisaron que estaba en un parto muy peligroso, que había que elegir entre salvar al niño o salvarla a ella, dijo, claro, si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no dudéis, elegid, lo exijo, elegid la suya, salvadlo. Y efectivamente murió por no abortar, digámoslo de esta manera, Santa Gianna Beretta. Y por otro lado, continuando con la explicación que nos dio Jorge, pues vamos a encontrar unos modelos de santidad muy claros. Así como hablábamos en la antigüedad de qué proponen los benedictinos cuando hablamos de San Benito, o qué los franciscanos, o qué los dominicos, como carismas, como modelos de santidad, pues este Espíritu Santo ha inspirado una cantidad de nuevas espiritualidades como una llamada universal a la santidad a partir de la Eucaristía, a partir de María y a partir del amor a la Iglesia y particularmente del amor al Papa. Y han nacido después de las órdenes monásticas, las órdenes militares, las órdenes mendicantes, las congregaciones. Ahora tenemos muchos movimientos laicales. Y estos movimientos de laicos consagrados o de laicos como nosotros que no estamos consagrados, que implican o vida comunitaria, pero mucha vida de oración y mucha vida en el mundo, que se parece muchísimo, vean, a lo que nos dijo Jorge hace un momento. Santos de la calle, santos que espero tú seas uno de ellos, santos que el día de tu muerte mueras en olor de santidad, en ese sentido. Y los que no somos consagrados, pues podemos llamarnos laicos comprometidos, algunos muy contemplativos y algunos muy activos, muy conquistadores. Y entre todos estos modelos y espiritualidades, pues tenemos grandes movimientos impactantes. Schoenstatt, que es donde yo tengo una hermana que es monja, tiene presencia en 160 países del mundo. Es fortísimo, obviamente, en Alemania, en Chile, en Argentina, en la India, quien dijera, la mayor parte de sus vocaciones vienen de la India, y también hay presencia en Estados Unidos, particularmente en el norte, por el rumbo de Michigan, y en Texas. Aquí en México tenemos 4 comunidades de ellas. El Opus Dei tiene presencia activa en 80 países. Su fundador ya ha sido declarado santo. Tenemos el 82 países. Comunión y Liberación, otro movimiento de origen italiano, presencia en 61 países. Luego están los neocatecumenales, presencia en 150 países. El Regnum Christi, a donde yo pertenezco, que tiene presencia en 40 países. En fin, son muchas espiritualidades que buscan prácticamente esto, lograr a partir de una devoción fuerte a la Eucaristía, a María y a la Iglesia, y con un apostolado particular propio,
dar laicos comprometidos, conquistadores y contemplativos que ayuden a la iglesia. No sé si quedara alguna pregunta sobre alguno de estos. Guillermo, no, yo quiero hacer un comentario, no es tanto una pregunta, porque hemos visto que, sobre todo en el siglo pasado y en este siglo, la fuerza de los movimientos de laicos comprometidos. Yo creo que siempre ha habido estos laicos comprometidos, pero su presencia dentro de la iglesia para apoyarla al Santo Padre ha sido inmensa. Yo tengo la experiencia de conocer muchas personas también del Opus Dei, del Regnum Christi y de varios otros movimientos, que es algo que se ha necesitado porque los tiempos así lo exigen. Y yo he sido testigo de que es lo que se ha necesitado en este tiempo en el que estamos viviendo. Necesitamos, como tú mencionabas anteriormente, la presencia de laicos, pero no nuestro trabajo, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad como promotores de la fe. Siempre lo decíamos desde el principio de estos programas, la mayoría de nosotros dejamos todo esto en manos del sacerdote, de la religiosa, que la iglesia se encargue de esto, de estos ministerios, de la catequesis. Pero de verdad cada vez nos damos cuenta que somos nosotros, llamados cada uno de nosotros laicos, a ayudar a esta iglesia, a comprometernos, a decir que sí. Y has tocado un punto que a mí también me llega mucho porque creo que somos no creo que seamos el futuro, somos el presente de nuestra iglesia católica. Lo veo mucho en Estados Unidos, donde yo estoy ahora. Esa presencia de todas las familias que se han comprometido en diferentes movimientos. Conozco aquí diferentes, no solo lasallistas, no solo de Schoenstatt, como mencionas, del camino catecumenal tenemos también en la iglesia, y todo el mundo lo trae de su lugar de origen. Si alguien llega y en su país era devoto de María, por ejemplo, tengo una amiga argentina, de María Auxiliadora y San Juan Bosco, viene y lo quiere compartir con todos nosotros. Tengo una amiga de la República Dominicana que ella, toda su infancia y siempre perteneció al camino catecumenal y lo vive y lo quiere compartir. Entonces creo que eso es algo que te forma mucho de joven. Y es algo hermoso lo que acabas de decir. Si estás en secundaria o en preparatoria, lo que sería aquí middle school y high school, es cuando de verdad estás recibiendo toda esta información y optando por seguir a Jesús. Si lo haces en esta edad, seguramente Dios te va a conceder las gracias para permanecer fiel. Y lo he vivido, lo he visto en los jóvenes, por eso creo que es tan importante. Sí, además es la edad en que te comes al mundo de un bocado, eres idealista, lo haces vida de tu vida propio y pues sí, como tú dices, ya entraste y ahí sigues. Yo quería comentar también respecto a laicos en la iglesia y su rol que está desarrollando siempre más desde Vaticano II, que destacó su lugar en la iglesia. Y yo veo en congregaciones de hermanas, muchas han formado a través de unos 20 años ahora o más, grupos de asociadas laicas. Tienen varios tipos de formación y asociación, pero es un movimiento que yo miro que viene del Espíritu Santo y los movimientos del día en que estamos. Sí, en cierto sentido tiene que ver con la misma pregunta de Jorge. El Espíritu Santo estaba preparando al concilio para darle el puesto a los laicos precisamente a través de estas fundaciones que son anteriores al concilio. Yo, Guillermo, quisiera hacer 2 comentarios. El primero es un poquito mundano, si me permites decirlo así. Cuando uno ve un programa en televisión, una serie, la que quieran, si ves un capítulo hoy
y el siguiente capítulo en una semana y el siguiente capítulo en otra semana, o en un mes o en 2 meses, no es lo mismo cuando lo ves de corridito. Y yo creo que ahorita la visión que tú nos has dado sobre la vida de los santos te mete más y te apasiona más. Es decir, como hemos podido recorrer, si se puede decir, aunque sea rápidamente, 2000 años en la vida de los santos, como ha sido en un periodo muy corto y muy cercano, como que nos lleva a apasionarnos más sobre esta gran influencia que los santos han hecho. Y el comentario también, el segundo comentario, es algo que, al igual que todos ustedes, pues yo también desde joven he estado cerca, por gracia de Dios, metido en tratando en movimientos, tratando de ayudar, sobre todo tratando de hacer esa experiencia de Dios y de compartirla. Algo que me he dado cuenta es que cuando realmente te dejas tocar por el amor de Dios, puede pasar lo que sea, que no te alejas de Dios. Entonces aquí la pregunta clave para todos los que nos están escuchando es: ¿qué tan veraz y qué tan real es ese encuentro que has hecho con Dios nuestro Señor, que te puede llevar a superar cualquier dificultad, cualquier adversidad, y que te invite y te ayude a seguir trabajando en la medida de todas tus posibilidades por el reino de Dios? Sí, tal cual. Hijo, acabas de dar la conclusión de nuestro programa de hoy. Porque yo creo que ese es uno de los objetivos de este programa, hacernos reflexionar y hacernos estas preguntas que realmente en el día a día no nos las hacemos. Ojalá de verdad que a todos les haya llegado esta inspiración del Espíritu Santo de conocer más sobre nuestra historia, la historia de la Iglesia, los santos, su influencia, pero sobre todo de la importancia de vivir nuestro amor a la Santa Eucaristía, a la Virgen Santísima y nuestra obediencia al Santo Padre, ahora el Papa Francisco. Yo con esto quiero despedir el programa y los dejo pensando para encontrarnos nuevamente la próxima semana en este programa de ¿Quién soy yo? Gracias a todos por compartir. Vale.